de Sensor, bienvenidos a un nuevo episodio más de su programa favorito del quehacer universitario. Mi nombre es Carlos Hernández y estoy al lado de Marisol y de Juliana para llevarles a ustedes un nuevo episodio más de su programa Sensor UABC. Juliana, este día tenemos un programa bastante cargado de actividades, tenemos de visita, tenemos banco de ideas y muchísimas secciones. ¿Nos quieres platicar un poquito en qué etapa del semestre estamos? Así es, Carlos, la verdad que me siento muy contenta. Antes que nada agradecerles a ustedes por estar nuevamente aquí y a todo nuestro público por mirarnos a través de sus pantallas. Y en efecto, estamos terminando este semestre 2018 en esta etapa en donde alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California han comenzado sus vacaciones y asimismo actividades donde están agarrando materias para adelantar y no tener una carga pesada el siguiente semestre, y también están acudiendo a intersemestrales de inglés, ya sea por niveles y el intensivo. Sabemos que comienzan las vacaciones, pero Sensor va a estar con ustedes todos los domingos a la 1:30 de la tarde y en su repetición los miércoles a las 11 de la mañana por el canal Síntesis TV. Asimismo, si se perdieron algún episodio tanto en su emisión como en su repetición, pueden verla en nuestro canal de YouTube. Todos los miércoles me parece que suben nuevos episodios pasados y también de otras temporadas. Marisol, cuéntanos, ¿tú qué vas a hacer en vacaciones? Yo voy a tomar el tiempo, como saben, tengo familia, voy a aprovechar para estar conviviendo con ellos, voy a seguir trabajando, voy a ahorrar para la siguiente inscripción de la escuela. En sí voy a aprovechar totalmente las vacaciones, ya necesito un descanso después de todo el arduo trabajo que realizamos todos los días aquí en la escuela, todas las desveladas, todo el estrés. Yo ya necesito mi descanso, no sé ustedes, pero yo ya lo necesito. Pero ¿qué tal, amigos, si nos acompañan a ver qué fue lo que les dijeron los compañeros universitarios a nuestros amigos del Banco de Ideas? Vamos a ver qué es lo que tienen preparado para todos ustedes y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 13. Bienvenidos una vez más a su sección favorita, Banco de Ideas. El día de hoy entrevistaremos a algunos de nuestros compañeros de la UABC para ver qué harán durante sus vacaciones. Acompáñenos. Vacaciones, de hecho estoy en un curso de técnico en enfermerías médicas y pues cierta parte de las vacaciones voy a estar haciendo eso. También tengo planeado meterme a natación porque me gusta y pues estar en la casa, ver películas, jugar videojuegos, salir con mis amigos, y tengo planeado según estudiar, como repasar temas, pero la verdad no creo que lo haga. Y también planeo trabajar, pero pues depende si encuentro trabajo. Bueno, tengo planeado tomar un curso intersemestral de japonés y también planeo pues trabajar, supongo, y estar en casa con mi gato y con mi novia y jugar videojuegos, y ya, creo que ya es todo. Aprender la vida. Conseguir un trabajo de verano para juntar dinero porque quiero comprarme cosas y pues sí, eso. Dormir mucho y ver Netflix. Nada más. Tal vez consiga un trabajo, pero no creo. Bueno, creo que me voy a ir de viaje. Quiero ir a Guanajuato. Solo. No tengo nada planeado, de hecho es como muy espontáneo, así técnicamente me describo así que soy muy espontáneo, entonces lo que es seguro es trabajar. Yo creo que voy a estar trabajando y si se da la ocasión pues ir a la playa o pasar un rato a la vez con mi familia. Bueno, trabajar muy probablemente porque tengo que juntar dinero para el siguiente semestre, estar con mi novio y muy probablemente salir de vacaciones, si se puede y si hay dinero. Pues en realidad nada, trabajar. No tengo planeado ir de vacaciones ni nada parecido. Tal vez salir a la playa con los amigos y no sé, quedarme en casa y jugar. Y bien, amigos de Sensor, eso fue todo por nuestra sección de esta semana. ¿Y ustedes qué van a hacer en vacaciones? Reportó para Sensor Alejandra Nanaka. Y recuerden, este es Sensor temporada 13.
Hola, ¿qué tal amigos de Ascensor UABC? Sean ustedes bienvenidos a esta cápsula que es nada más y nada menos que Detrás de. El día de hoy tendremos una cobertura muy divertida con estos pequeños porque festejamos el 30 de abril, Día del Niño. Y lo más divertido de todo es que estamos compartiendo este momento tan memorable para ellos en el Jardín de Niños Álvaro Obregón. Así que si quieren ver más de esto, no se despeguen y sigan continuando aquí, que en este es su programa que se llama Ascensor UABC. Lexi Jimena. Lexi Vamos a darle regalo a Brittany Pizza. Vamos con Negovi. Juan Ulises, nos ayudan chicos a compartir la regalo. Jorge Alberto, ¿quieres Jorge Alberto? Eso, Jorge Alberto. Feliz Navidad. Vamos con Jade, Maritza. Jade. ¿Quién es Jade? Ay, es un regalo. ¡Apláudame! Bueno, sí, 1, 2, 3, probando. Bueno, pues amigos de Ascensor UABC, como ya se dieron cuenta, tenemos un micrófono nuevo, es el Día del Niño y estamos de festejo. Gracias por haber sintonizado esta la cápsula de Detrás de. Recuerden que tenemos más sorpresas en este su programa del quehacer universitario. Bueno, sí, seguimos con más en este su programa.
Bueno, amigos de Sensor, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en este programa del quehacer universitario. Casi estamos llegando al final, pero sin embargo quiero recordarles la cápsula que acabamos de ver. Fue bastante interesante acerca de nuestros amigos de la sección de Detrás de, donde nuestro compañero Brandon Curiel estuvo cubriendo ahí el evento, dando regalos, dando comida y muchísima diversión para todos estos niños que sobre todo se lo merecen por ser su día, el Día del Niño. Continuamos con más aquí en Sensor UABC, sobre todo recordando que vamos a estar con ustedes todas las vacaciones de verano. Ya sé que muchos se van a ir a las albercas, van a estar realizando convivios con sus amigos, haciendo carne asada, muchísimas cosas de recreación. Sin embargo, quiero recordarles que Sensor UABC va a estar con ustedes todos los domingos a la 1:30 de la tarde y en su repetición los miércoles a las 11 de la mañana por Sensor UABC. También les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra plataforma de YouTube, nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram y ahora implementando el Twitter, donde ustedes pueden ver todos nuestros movimientos que vamos a estar llevando aquí a cabo en vacaciones. Ustedes pueden seguirnos, darnos me gusta, darnos muchísimas reacciones para que este programa sea mejor para ustedes. Continuamos con más. A continuación vienen nuestros compañeros de foro que nos van a brindar una cápsula excelente. Continuamos con más aquí en Sensor UABC, temporada 13. Una vez más a esta sección donde el talento y el arte se hacen presentes. Como saben, estamos de vacaciones escolares, pero no se preocupen, ya que nos espera una semana muy interesante y divertida. En estos próximos episodios creamos una miniserie para ustedes que estoy segura que les va a encantar. Nos adentraremos a la música y el arte de Tijuana. Conoceremos a varios artistas locales que pudimos contactar. Ya verán, una vez que los escuchen, no podrán dejarlos. Conoceremos a 3 agrupaciones musicales: Perra Galga, Maura Rosa y Oak Palace. Esta chica proveniente de Tijuana viene a mostrarnos su talento musical y hacernos disfrutar su música alternativa independiente. Este año sacó a la venta su disco Cama en la Sala y ya cuenta con cientos de visitas y reproducciones. Seguramente te gustará. ¿Qué estás esperando para escucharla? Estos chicos originarios de San Diego, pero con corazón tijuanense, vienen a traernos lo que es la música indie pop folk rock. Cuentan con un EP realizado en 2015, tan increíble que no te lo puedes perder. Originaria de Tijuana, es del género rock psicodélico y con influencias noise, shoegaze, western y stoner.
musical desde el año 2015 y cuentan con un álbum EP y 6 canciones que seguro te harán pasar una experiencia intensa. Y bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó esa recopilación, espera los próximos episodios, ya que traemos más sorpresas para ustedes. Recuerda que debemos apoyar el talento de nuestra ciudad y sobre todo, apoyar a nuestros compañeros cimarrones. No olvides que estás en Foro, la sección artística y cultural de Sensor UABC. Preparen sus audífonos porque la música no ha terminado. Hasta pronto, sensores. Muchas gracias por continuar con nosotros detectando el quehacer universitario. Hoy nos encontramos en la 11ª Feria de Emprendedores Cimarrones, en donde los jóvenes de las diferentes carreras que se ofertan en UABC tienen la oportunidad de presentar sus proyectos universitarios relacionados al emprendimiento. Cabe destacar que estos jóvenes universitarios serán evaluados por un jurado tanto interno como externo a la universidad. Quédense con nosotros que esto es Sensor UABC, temporada 13. Buenos días, mi nombre es Héctor, nosotros somos de la Fairy, nuestro proyecto se llama Chocochots y la finalidad del proyecto es crear un caballito y que en este caballito sea comestible. Entonces el caballito es de chocolate y lo rellenamos con vino tinto, con rompope, con tequila y lo escarchamos. Tenemos diferentes escarchados, tenemos escarchado de coco, tenemos de nuez, tenemos de almendra y pues la finalidad es un público joven, 18 años en adelante. Hola, buenos días, mi nombre es Samantha. Mi compañero Iván y mi compañera Alicia, nosotros traemos este proyecto que se llama Baja Box. Nuestro proyecto consiste, es una caja en la que se le va a llenar de productos artesanales de aquí de la Baja. Tenemos varios productos y varios tamaños de caja. El plan es que las cajas tengan distintos tamaños y distintos compartimentos para los distintos productos. Uno de ellos pues son los vinos, tenemos cerveza artesanal, tenemos productos de higiene como lo son blanqueadores, exfoliantes, jabones, dulces, entre otras cosas. Entonces nuestra idea es que puedas hacer una selección de todo lo que tú gustes para tener un souvenir de todo lo que se vende aquí en la Baja, ¿no? Este proyecto nace con la intención de brindarle a los artesanos regionales una plataforma para promocionar su talento, sus productos y darnos a conocer con el resto del país y con los extranjeros que transitan por aquí por la Baja. Nosotros somos la empresa Polidos 3D Solutions, venimos del campus Valle de las Palmas, somos de la Facultad de Ingeniería Aeroespacial. Mi nombre es Arik Bandera, estos son mis compañeros Luciano de la Rosa, Luis García y Luis Topete. Principalmente nuestra compañía ofrece lo que es servicio de un escaneo e impresión 3D. Nosotros vemos la oportunidad en este sector que conocemos industrial que hay en Tijuana para ofrecer un servicio de ingeniería inversa con el cual proporcionamos un modelado y renderizado de imágenes que permiten el modelado de piezas. A esto nos referimos que entregamos planos y modelos digitales de lo que se necesite en la industria. También se puede aplicar para artistas plásticos, estudiantes. Nosotros como estudiantes vimos un poco de necesidad ahí porque al final de un proyecto siempre piden
un reporte que pide planos del proyecto que se está realizando y pues a veces no hay tiempo. Entonces vimos qué tal si existiera un servicio que yo dándole la pieza me dé todas las mediciones y el plano ya hecho de mi proyecto. Nuestro proyecto se llama Ecocargador y es un punto de carga que funciona en base a la electricidad, a la energía solar. Bien, el propósito básicamente es ir bajo los lineamientos que tiene la universidad de pro del medio ambiente y trabajar por el medio ambiente, y justamente nosotros como alumnos de la UABC pretendemos hacer un aporte con un granito de arena con este ecocargador y así ayudar también a que nosotros como alumnos podamos acceder cómodamente a cargar nuestros dispositivos móviles que ya trabajamos todo el día con eso, con los teléfonos, con los computadores. Entonces esto justamente es una herramienta para eso, y qué mejor que cuidando el planeta. Mi nombre es Ámbar Caguo y vengo de Turismo y Mercadotecnia. Mi nombre es Manuel Ramos y soy de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia en la licenciatura de Gestión Turística. Nuestro proyecto consiste en la renta y equipo de camping, enfocados ahorita en casas de acampar, sleeping bags y hieleras, que gracias a nuestra investigación de mercado nos pudimos dar cuenta que eso es lo que las personas están ocupando más y que no necesariamente quieren comprar, porque les estamos ahorrando un gasto. Si no lo hacen muy seguido, en vez de gastar comprándolo, mejor lo rentan por día. La finalidad, pues nosotros como futuros gestores turísticos creemos que es importante aportar dentro de la cadena de valor en el turismo, y creo que brindando este tipo de servicio y producto nosotros vamos a, pues de alguna manera u otra, aportar en esa cadena de valor. Así como estas exposiciones, hubieron muchas más por parte de nuestros compañeros, donde nos presentaron muchos de sus productos y servicios. Esperamos que les haya gustado esta exposición de productos. Recuerden que esto es Sensor UABC temporada 13. Yo soy Ana Ortiz. Y yo, Nayansi Medina. Hasta la próxima. Y bueno, amigos de Sensor UABC, les agradecemos por seguir acompañándonos, en este caso a Marisol y a mí, Juliana. Pero antes de comenzar, tengo una pregunta para ti, Marisol. ¿Tú sabes qué significa la palabra psicología? No, la verdad es que tengo ideas muy vagas acerca del término, pero nada en concreto. Yo te voy a ayudar a entenderla, pero primeramente hay que separarla en dos partes. Psico, que significa mente, y logía, que viene del griego logos, que significa estudio. Déjame ver si entendí, Juliana. Entonces es la ciencia que estudia los procesos mentales, ¿no es así? Correcto. Déjame les platico que existían dos grandes filósofos griegos que se interesaron por este tema, que es Aristóteles y Platón. Ellos dos propusieron 3 propuestas fundamentales para entenderlas mejor, en las que se encuentra, que es el aprendizaje, la memoria y, por supuesto, la atención. Muy bien, Marisol, la verdad que por parte de la psicología hay demasiada información, como ya lo dijimos, abarcar los procesos mentales y procesos de conducta, pero ¿qué te parece si dejamos de hablar y vamos directamente a lo que nuestros amigos de la siguiente cápsula tienen preparado, ya que estuvieron cubriendo el evento en la facultad precisamente de psicología? Continuamos con más de esto que es Sensor UABC, temporada 13. Hola amigos de Sensor UABC, hoy nos encontramos en la Facultad de Medicina y Psicología, donde se está llevando a cabo el evento Todos Unidos. Hoy nos encontramos con Mitzi, quien es la organizadora de este evento. Hola Mitzi, ¿podrías contarnos un poco más sobre de qué se trata esto? Oh, sí, claro que sí. El evento se llama Todos Unidos. Es con respecto a la perspectiva de género. Aquí queremos concientizar bastante sobre diferentes temáticas de perspectiva de género. Por ejemplo, masculinidades, la violencia en el noviazgo. También tenemos una específica perspectiva de género, donde ahí platicamos un poquito de cómo debe de ser como tradicionalmente el hombre o la mujer. Y de este lado está el Consejo Antiacoso. Ese consejo fue creado aquí en la Facultad de Psicología para prevenir pues el acoso a nivel universidad.
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Esteban Hernández Rivera, soy estudiante de Psicología de sexto semestre y para la materia de Psicología de Género, impartida por la maestra Margarita Tovar, estamos organizando este evento y específicamente este stand, que es para darle promoción al Consejo de la Prevención del Acoso, que tiene objetivo como la prevención, la atención, tanto administrativos, estudiantes y miembros del cuerpo docente, tanto como personal de intendencia, brindarles esta atención con el fin de que puedan ser protegidos ante situaciones del acoso o también como brindarles indicaciones en caso de que se presenten como agresores. Hola, mi nombre es Corina y nuestro tema es perspectiva de género. Nuestro objetivo es hacer conciencia sobre que una característica no debe de ser específicamente de un género o de otro y que esto no sea una pauta para que haya desigualdad. Sí, soy Andrea Garza, este es el stand de violencia en el noviazgo. Aquí tenemos unos juegos como la lotería y la lotería tiene cartitas que hablan del ciclo de violencia. Aquí tenemos el tiro al blanco de mitos y realidades. El objetivo de estos juegos es crear una conciencia sobre la violencia en el noviazgo. Yo soy Fernanda y yo me encuentro en el stand de nuevas masculinidades, el cual es el poner, ¿cómo decirlo? Como en primera instancia a los hombres, claro que las mujeres también lo pueden realizar, de ponerles una mochila vacía y cada que se diga una cualidad que se supone que un hombre debería de tener esa cualidad, se le agrega una piedra, porque, bueno, al menos esa es nuestra finalidad o nuestro objetivo, el poder concientizar que estas cualidades que como sociedad imponemos a los hombres, pues realmente tiene un peso en ellos y cómo ellos lo van cargando todos los días, todo el día. Entonces, se nos hizo buena idea representarlo a través de piedras, que pues de alguna manera literal, pues sí se siente este peso. Y pues más que nada es esa nuestra finalidad, el poder concientizar todo este peso y poder deconstruir lo que sería una masculinidad. O sea, no por el hecho de vestir de rosa quiere decir que lo hace menos hombre, o por el hecho de llorar lo hace menos hombre. Y es así como podemos concluir que en este pequeño evento se llevaron a cabo diferentes actividades para la distinción de género. Yo soy Fernanda Delgadillo y nos vemos en la próxima. Y bueno, queridos televidentes, hemos llegado al final de esta transmisión de Sensor UABC. Como les había comentado anteriormente, yo estas vacaciones voy a aprovechar para pasar tiempo con mi familia. Ahora sí que voy a vacacionar, voy a descansar un poquito de los estudios universitarios, pero voy a continuar trabajando. Platícanos, Juliana, ¿tú qué vas a hacer en estas vacaciones? Así es, Marisol, la verdad que he esperado con ansias estas vacaciones porque al igual que miles de estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, he decidido entrar al curso de inglés, en específico el nivel 3, ya vamos más adelantados y posiblemente venga un viaje. ¿Y tú, Carlos, qué es lo que vas a hacer estas vacaciones? Muchísimas cosas, Juliana, la verdad que el semestre ya terminó, las vacaciones están iniciando y pues la verdad voy a tomar un descanso de las clases, pero sin embargo hay muchísimos proyectos tanto fuera de la escuela como también estamos aquí en Sensor UABC, porque Sensor no va a descansarlos en vacaciones. Todos los domingos ustedes nos pueden ver a la 1:30 de la tarde y a las 11 de la mañana en su repetición por el canal Síntesis TV. Pero sobre todo también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, ¿no es así? Así es, Carlos, que nos sigan a través de nuestra plataforma oficial de YouTube para que vean diferentes videos y episodios que se están subiendo semana tras semana, al igual que Facebook, Instagram y además Twitter, ¿no es así, Marisol? Así es, Juliana. Gracias a ustedes allá en casita por haber estado estos 30 minutos con nosotros. Continúen con nosotros el siguiente episodio y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 13.